En esta oportunidad vamos a tener como disertante a Mariano Causino y como moderador a Alberto Medina Méndez, quien va a presentarlo eh, personalmente. Así que lo dejo con ellos. Les recuerdo siempre que las clases van a durar junio, julio y agosto, que los que tengan una asistencia del 60% van a poder presentar monografía y de ellas vamos a seleccionar 4 para ser publicadas. Los invitamos a inscribirse con antelación en Eventbrite, perdón, que espero le estén haciendo la invitación. Así que, por favor, Alberto, te cedo la palabra. Gracias por la oportunidad el día de hoy de tener la responsabilidad de moderar este encuentro en esta presentación que hará Mariano Causino sobre la semblanza de la relación de la Argentina con el mundo desde Alberdi hasta el siglo XXI. Mariano Causino nació en Buenos Aires en 1976, es abogado de la UBA, fue fundador y director de la Escuela de Gobierno de la UCES, director de esa licenciatura y director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación entre 2005 y 2012 en esa casa de estudios, recibiendo el premio Exportar 2009 en el segmento Promoción de la Educación Argentina en el mundo. Es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, y en el CARI participa en los comités de Estados Unidos, Medio Oriente y de Estudios del Espacio Euroasiático. Fue nombrado miembro del Instituto de Política Exterior de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es habitual columnista en asuntos globales en medios gráficos y audiovisuales. Es miembro del Club Político Argentino y miembro del Comité Asesor del Inter-American Institute for Democracy de Miami, Estados Unidos. Escribió varios libros y vamos a tener el día de hoy la oportunidad de escucharlo. Importante remarcar que fue embajador argentino en Costa Rica entre 2017 y 2019, fue embajador entre el Estado de Israel y concurrente en Chipre. Mariano Causino, bienvenido, muchas gracias y lo escuchamos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación. Cuando Aldo me pidió un recorrido un poco por la historia de la política exterior argentina y en base a la política, digamos, liberal y a las ideas de Alberdi, a mí me pareció que era un tema muy excesivo, que al menos yo no estaba en condiciones de enfrentar semejante desafío. Entonces le dije que iba a hablar un poco de algunas cuestiones de política exterior, como yo creo que se han dado en el siglo XX especialmente, y voy a comentar algunas cosas que creo que fueron aciertos y cosas que creo que fueron desaciertos de la Argentina. Por supuesto que es materia opinable. Voy a hablar de historia, pero también voy a dar algunas opiniones y después las podemos conversar. Pero el tema de Alberdi hasta hoy es tan amplio que realmente era un poco complejo. Lo que sí les puedo decir para empezar con Alberdi es que encontré este libro, que no es de Alberdi, es un libro de Jorge Abelardo Ramos, parece mentira, y hace un gran elogio de Alberdi, porque Jorge Abelardo Ramos reivindicaba a Roca como el constructor de la Argentina moderna, a pesar de que era de izquierda, que era marxista. Bueno, después si quieren lo leo pero para no aburrir. Habla básicamente de cuando Alberdi fue enviado a Europa como embajador, en gran medida para evitar que fuera reconocida Buenos Aires como un estado independiente. Fue enviado por Urquiza con esa intención de lograr básicamente que se reconociera el gobierno de Paraná como el gobierno de la Confederación. Bueno, voy a poner la presentación acá, a ver, un minuto. Bueno, Aldo, indícame si está bien, están viendo una conferencia de 1889. Perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces como yo les decía, vamos a recorrer un poco algunos eventos de la política exterior argentina. Voy a ir muy rápido estas décadas tan lejanas y voy a tratar de usar más tiempo para las décadas más cercanas. Pero en 1889, ustedes saben que la política exterior argentina, digamos, de los
170 años que tiene la Argentina como tal como la conocemos desde la organización nacional, diríamos desde Caseros hasta acá, la Argentina tiene 170 años. Hasta durante los primeros 80 más o menos, la Argentina tenía una alianza, podría decirse estratégica, con el Imperio Británico, que era el país más importante del mundo hasta fines del siglo XIX y principio del XX. Era una relación inteligente que fue mantenida por todos los gobiernos, con más o menor intensidad, con distintas características, pero fue mantenida. En ese año 1889 se produjo la primera conferencia panamericana convocada por los Estados Unidos, y la delegación argentina tuvo una actitud bastante reacia o contestataria con los Estados Unidos, porque la Argentina era un país que se veía a sí mismo como un país muy importante que podía darse ese lujo. La delegación fue presidida por Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña, los dos llegarían a ser presidentes de la República. Pero lo que quiero significar aquí es que la Argentina ya desde el tiempo de los conservadores tuvo una actitud con los Estados Unidos de alguna manera de no reconocimiento de que Estados Unidos se iba a convertir, ya estaba convirtiéndose en el primer país más importante del mundo. Ahora, la economía argentina tenía una dependencia del Imperio Británico, porque las exportaciones que la Argentina hacía, en especial desde la década del 70, cuando el frigorífico se incorporó, si no me equivoco, en 1875, la Argentina tiene una relación privilegiada con el Imperio Británico, porque la economía argentina es complementaria con la economía británica y no es complementaria con la economía norteamericana, de modo tal que en términos objetivos yo creo que se puede afirmar que el siglo XIX fue un siglo muy beneficioso para la Argentina, mientras que el siglo XX no fue un siglo beneficioso para Argentina, lo cual de alguna manera yo creo que explica el recorrido que el país hizo en los primeros 80 años de su organización nacional y el que hizo en los siguientes 80 años de su organización nacional. Por eso creo que es un poco injusto, y acá me corro un poco del lado de dar una clase para dar también una opinión. A veces es un poco injusto cuando los argentinos decimos la decadencia empezó en 1930, o en 1940, o con Perón, o con Irigoyen, o con los golpes de Estado. Todo eso son cosas que contribuyeron, pero hay un dato estructural en esto. Un mito que anoté como un hito para comentar es una suerte de mito que hay en la historia argentina, que es el acuerdo Roca-Runciman del año 1933. Eso se produjo inmediatamente después de la crisis del 29-30. El Imperio Británico hizo una conferencia que se llamó la Conferencia de Ottawa de Preferencias Imperiales, que en los hechos significaba básicamente que el Imperio Británico iba a comprar preferentemente a los miembros del Commonwealth. Y un país como la Argentina quedaba fuera, obviamente, de esa zona de preferencias, y eso obligó al gobierno argentino de entonces a hacer un acuerdo que después fue tildado de un acuerdo entreguista, pero bien analizado se puede llegar a la conclusión de que fue la mejor negociación posible. Lo que pasa es que el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo del expresidente Roca, que era vicepresidente justo, tuvo frases tal vez poco felices en esa situación. 10 años después, 9 años después, la Argentina creo yo que cometió un error muy importante en su política exterior, que fue cuando en el 7 de diciembre del 41, como ven acá, los Estados Unidos fueron atacados en Pearl Harbor. Eso dio inicio a que los Estados Unidos intervinieran en la guerra. Inmediatamente después, en enero del 42, el secretario de Estado de los Estados Unidos, del presidente Roosevelt, Cordell Hull, convocó una conferencia interamericana en Río de Janeiro, y en esa conferencia, en la que los Estados Unidos buscaban que se aplicara el criterio de que cuando un país americano, un país del hemisferio era atacado, los demás se debían considerar atacados, la Argentina votó en contra de esa resolución. También lo hizo el gobierno chileno, pero el gobierno chileno rápidamente modificó esa situación poco después. Pero la Argentina insistió en la neutralidad, que en cierta medida, en una buena medida, era una exigencia británica, porque la Argentina en todos esos años estaba atrapado en un triángulo entre los Estados Unidos, el Reino Unido y la Argentina. Que ese triángulo cambia a partir de los años 20, 30, ya notoriamente en este momento, en los 40, y se torna negativo para la Argentina, porque
el país más importante pasa a ser Estados Unidos, y la Argentina quedó mal colocada ahí. Aquí está el presidente Ortiz, que muere en el año 42, pero ya había delegado el poder en el 41, su vicepresidente Castillo, y el ministro de Asuntos Exteriores, el segundo ministro de Asuntos Exteriores de Castillo, Enrique Ruiz Guiñazú, que toman una decisión que entiendo yo que ha sido equivocada. Este tema ustedes lo podrán, supongo que lo conocerán, y fue estudiado mucho por Rapoport y por Carlos Escudé, entre otros autores. Lo cierto es que después se produce la revolución del 4 de junio del 43, la cual entiendo yo que las causas por las que se produjo ese golpe de Estado no fueron por la política internacional, pero podemos hablarlo después. Y el gobierno de la revolución impulsa finalmente la figura de Perón, aparece como el hombre clave de se va generando como hombre fundamental de ese sistema, aunque al principio no lo era, y se llega a la situación en la cual el embajador norteamericano, que fue embajador solamente 3 meses en la Argentina, Sproul Braden, hace torpemente una campaña para evitar que Perón sea presidente y consigue el resultado contrario. Y esa situación vuelve a dejar a la Argentina mal con Estados Unidos, pero ya Perón, siendo presidente de la República, ya en el año 47, él advierte que tenía que tener la mejor relación posible con los Estados Unidos. Y en esos primeros años de su presidencia, él intenta una amistad con el embajador George Messerschmitt, que fue el primer embajador que tuvo Estados Unidos durante el periodo de Perón, hasta el año 47 o 48, y al mismo tiempo que la política exterior de Perón en esa época era muy cercana, tenía un discurso un poco hispanista, y que tiene un apogeo en el viaje del arco iris de Eva Perón a Europa. Sin embargo, ya Perón estaba en una política de acercamiento a Estados Unidos ya tempranamente, cosa que la gente en general no ignora y piensa que recién se produjo en los 50. Pero ya en la década del 50 tuvo lugar la Guerra de Corea, de la que se cumplen precisamente en estos días 70 años, y en esa Guerra de Corea, Perón interpretó que se podía producir la Tercera Guerra Mundial, que era una idea que él tenía bastante asentada en su pensamiento. Finalmente la Tercera Guerra Mundial no se produjo, pero sí se produjo la Guerra Fría. Hay quienes dicen, por criticar a Perón, que Perón se equivocó. Es cierto, se equivocó, no hubo una Tercera Guerra Mundial, hubo otra configuración del sistema. También debo decir que así como en todo caso se equivocó Perón, también se equivocaron la mitad de los líderes mundiales que pensaron que iba a haber una guerra mundial. Lo cierto es que en el 52 Eisenhower finalmente es electo presidente de los Estados Unidos, aquí ven la foto, y el general Eisenhower tuvo la particularidad de que fue un hombre al que los dos partidos le ofrecieron la candidatura a presidente, una especie de Lavagna americano, por poner un ejemplo más cercano, donde que los dos partidos quisieron que fuera candidato en un momento dado. Lo cierto es que Eisenhower finalmente fue candidato del Partido Republicano, y pocos meses después, en esta imagen que tienen acá, Perón recibió la visita de Milton Eisenhower, hermano del presidente, que fue enviado como embajador especial para hacer una serie de giras por el mundo, y en una ocasión hizo una gira muy importante por Latinoamérica, por varios países, entre ellos la Argentina. Él escribió un libro que se llama The Wine is Bitter, el vino es amargo, es una expresión guatemalteca que él tomó en ese viaje. Yo por ahí lo tengo, es un libro muy interesante porque cuenta cómo eran los gobiernos de esa época, que en su mayoría eran gobiernos muy proamericanos en Latinoamérica. Y él cuenta ahí cómo Perón se desvivió en hacerle atenciones y en tratar de quedar bien. En otra imagen lo ven aquí abajo a Perón recibiendo ese mismo año, en octubre del 53, al general Anastasio Somoza, que era presidente de Nicaragua, que también era totalmente pro-norteamericano. Lo que les quiero decir con esto es que Perón ya tenía una política muy pro-norteamericana para ese entonces, que su punto máximo, el cenit de esa política, tiene lugar en abril del 54, cuando Perón firma el contrato con la California para hacer una explotación de petróleo. ¿Por qué hizo Perón todo esto? Bueno, porque la economía argentina, como yo les decía, fue muy beneficiada al final de la guerra
pero muy perjudicada a los pocos años. Ya en el 48-49 Perón advirtió que su sistema económico no funcionaba más, tuvo que cambiar el plan económico, el segundo plan económico es muy distinto. Ahora, esa política de apertura petrolera fue criticada por la oposición, especialmente por Arturo Frondizi, aunque parezca mentira, que escribe este libro, Petróleo y Política, que era un libro totalmente contrario a esa política de Perón. Lo paradójico es que Frondizi, pocos años después, siendo presidente, retoma esa política, la profundiza y la ejecuta. Entiendo yo, para bien del país, pero tuvo que cambiar de discurso, diríamos, pero creo que positivamente. Influenciado en gran medida por Rogelio Frigerio, que lo había, que era su principal asesor intelectual. Ya en la presidencia de Frondizi, yo creo que la presidencia de Frondizi es un ejemplo de acierto de política exterior. Frondizi fue un presidente que retomó esa política de acercamiento con el que era el país más importante del mundo, pero además era uno de los dos rivales de la Guerra Fría y era el líder de Occidente, que es la zona del mundo en la que nosotros, a la que pertenecemos, y aquí se lo ve dando un discurso en el Congreso de los Estados Unidos ante las dos cámaras. Aquí se lo ve a Nixon, que era vicepresidente de Eisenhower, y aquí se lo ve ya en diciembre del 61 con Kennedy en Palm Beach, a la vuelta de una gira muy larga que él hizo por varios países del mundo, fue el primer presidente en viajar al Asia, por ejemplo. Viajó a Japón y a Tailandia en esa oportunidad. Bueno, avanzo rápido porque quiero llegar al presente y que haya tiempo después. La presidencia de Frondizi fue intervenida de alguna manera por un evento fundamental que fue la Revolución Cubana en el 59, que trajo un cambio geopolítico muy importante, o amenazó con producir un cambio geopolítico muy importante en este hemisferio, y que para Frondizi tuvo un costo muy grande por haberlo recibido al Che Guevara, y porque además Frondizi, entiendo yo, que malinterpretó algunas señales de Kennedy, y a su vez los militares, por supuesto, no entendieron lo que Frondizi estaba proponiendo, que era que la política de hostigamiento a Cuba iba a terminar favoreciendo al bloque soviético, porque Cuba iba a tener que volcarse del lado de los soviéticos, como finalmente ocurre. Lo real es que, bueno, después se produjo el golpe de Estado, la presidencia interina de Guido, y cuando ya Ilia es presidente de la República, el gobierno radical del pueblo, porque el radicalismo se había dividido, de Arturo Ilia, anula inmediatamente los contratos petroleros hechos por Frondizi, que habían logrado el autoabastecimiento energético en pocos años, y lo que yo entiendo que fue una medida políticamente entendible, porque había hecho una promesa electoral, pero yo entiendo que desde el punto de vista estratégico fue un error catastrófico para la Argentina, en especial porque 10 años después se produjo la crisis petrolera derivada de la guerra de Yom Kippur, en la que los países árabes decretaron un embargo petrolero a las naciones que habían apoyado al Estado de Israel, y eso cuadruplicó el precio del petróleo en pocas semanas, y después a su vez se produjo una segunda crisis petrolera como consecuencia de la revolución iraní en 1979, y eso cambió la economía y la geopolítica mundial, y a un país como la Argentina, sin autoabastecimiento energético, le trajo complicaciones enormes al país. En la década del 70 la Argentina, ya en el gobierno, cuando vuelve el peronismo, cuando el presidente era Lastiri interinamente, la Argentina entra a no alineados, la política nuevamente cambió en esos años, el peronismo adoptó otro discurso cuando vuelve al poder, un discurso nuevamente que se parecía más al del año 45 que al de los 50. Y la Argentina tuvo un zigzagueo con la posición de no alineados, nunca del todo clara, hasta que finalmente salió la Argentina de no alineados, como vamos a ver más tarde. En el año 80, ya el gobierno del proceso toma una medida complicada también. En ese año, en diciembre, en la Navidad del 79, la Unión Soviética invadió Afganistán. Cuando invade Afganistán, el presidente Carter
en ese discurso del Estado de la Unión, que aquí lo pueden ver en enero del 80, él, por un lado, hace un embargo cerealero a la Unión Soviética, al que la Argentina no adhiere, y con eso la Argentina logra exportar mucho más cereales en los años siguientes, pero la Argentina queda enfrentada con Estados Unidos, porque esa política, porque Carter vio en la invasión a Afganistán una y además que se produjo casi en simultáneo con la crisis iraní y con la crisis gravísima que tuvo lugar ese año cuando rehenes quedaron atrapados en la embajada americana durante 444 días en Teherán. El presidente Carter dijo que cualquier alteración a la situación del Medio Oriente y en especial en el Golfo Pérsico iba a ser visto como una alteración de los intereses permanentes, vitales de los Estados Unidos. Y eso, y la Argentina quedó enfrentada en esta situación, como ven acá. Pueden ver esto, esta etapa es de enero del 80, de Clarín. Y este cable, yo lo puse acá, se refiere a la actitud que tuvo la Argentina durante el conflicto que había en Centroamérica en esos años, donde la Argentina ahí sí apoyaba a Estados Unidos. Y eso de alguna forma confundió a los militares argentinos, entendiendo que iban a ser apoyados en Malvinas. Una cosa absurda, pero es lo que ocurrió. La guerra de Malvinas, yo entiendo que fue otro error gravísimo de la política exterior argentina, de un gobierno que para resolver un problema interno se metió en una aventura militar con un costo humano gigantesco, lo cual no obsta que el reclamo de Malvinas, yo creo que es un reclamo permanente de la Argentina, pero la manera en que se hizo fue contraproducente para los intereses de largo plazo de la Argentina. Inmediatamente después de eso se produjeron, como dice acá la tapa de Clarín, drásticos cambios en la política exterior, porque el gobierno del proceso terminó yendo a una cumbre de no alineados en La Habana en junio del año 82, en la que el canciller Nicanor Costa Méndez, que era un hombre que hasta ese momento era visto como muy pro-occidental, muy pro-británico, muy pro-norteamericano, terminó abrazado con Fidel Castro. En un momento que a su vez la Guerra Fría había recobrado fuerzas porque se habían producido enfrentamientos muy graves en ese año 82-83, un momento de la Guerra Fría donde las dos superpotencias estuvieron cerca de un conflicto nuclear, parecido al que había tenido lugar 20 años antes en la crisis de los misiles. Ya vamos para ir terminando con esta presentación y después poder hacer comentarios. La política exterior de Alfonsín. La política exterior de Raúl Alfonsín, yo creo que depende cómo se la vea, tuvo enormes aciertos y algunas equivocaciones. Aciertos que tuvo, indudablemente, Alfonsín le dio, digamos, cambió la cara del país, en el sentido de que la democracia se había recuperado, un país que había tenido una dictadura terrible, y Alfonsín logró establecer relaciones importantes con algunos líderes europeos, con Felipe González, con Mitterrand, con los líderes italianos, con Andreotti, pero no consiguió ningún tipo de inversión, y además le tocaron años dificilísimos, porque después en el año 82 se produjo la crisis derivada de la cesación de pagos decretada por el gobierno de México, que tuvo lugar en el marco de la transición creo que entre la Madrid y López Portillo, no me acuerdo, o al revés, en México, y eso provocó una crisis de la deuda en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, que arrastró a todos los países y que todos los países tuvieron unas dificultades enormes en esa década. Por ejemplo, hasta el gobierno chileno de Pinochet, que hasta ese momento tenía un crecimiento económico importante, en esos años tuvo una crisis muy significativa y tuvo que cambiar el plan económico. Ahora, ¿qué es lo que se le puede criticar a Raúl Alfonsín, a mi modo de ver? El canciller Caputo era un hombre enormemente culto, muy preparado, pero era un hombre que yo creo que tenía una visión un tanto tercermundista de la lectura del sistema internacional. Y mi impresión es que no advirtió en toda su magnitud los cambios que sobre todo a partir de la segunda mitad de la década del 80 se fueron dando en el mundo, en los cuales era bastante, no digo evidente porque evidente no hay nada, pero sí era presumible que
los países occidentales estaban de alguna manera ganándole la Guerra Fría a la Unión Soviética, sobre todo porque a partir del 86 hubo un derrumbe del precio del petróleo que cambió nuevamente la ecuación geopolítica, que había sido tan favorable en los 70 para el bloque soviético y tan desfavorable en los 80 para el bloque soviético. Y esta última imagen que ustedes pueden ver aquí, a Alfonsín con Ronald Reagan en marzo de 1985, es un momento en el que Alfonsín hace un discurso muy duro contra la política norteamericana en Nicaragua, que desde el punto de vista del idealismo tal vez tenía algunos elementos atendibles, pero desde el punto de vista del realismo político fue absolutamente contraproducente, porque en momentos que el país estaba lanzando el plan de estabilización del Plan Austral, que se lanzó poco después, enfrentarse con los Estados Unidos de esa manera no tenía ningún sentido. Y más con un presidente como Reagan, con el que Alfonsín podría haber tenido una coincidencia en cuanto a la promoción de la democracia, precisamente. Pero en ese sentido creo que fue un grave error. En el año 89 el mundo cambió definitivamente porque se clausuró la Guerra Fría a partir de la caída del muro de Berlín y el derrumbe de los regímenes socialistas en Europa Oriental, que 2 años después van a determinar la caída a su vez de la Unión Soviética, y en ese marco se produjo la llegada del presidente Menem al gobierno, en el cual yo aquí pongo la Argentina en el nuevo orden mundial, surgido del fin de la Guerra Fría, en el que los Estados Unidos emergieron como la única superpotencia remanente, por el hecho de que la Unión Soviética había colapsado y que China, por supuesto, todavía no era una potencia en materia económica como es hoy. Entonces, en esos años, Estados Unidos quedaron en el mundo con una suerte de unipolaridad, como estudian los teóricos o los académicos, en el cual el presidente Menem tuvo una política de cambio notable de la tradición que se le adjudicaba al peronismo, de una mala relación con Estados Unidos. Si bien, como hemos visto, en realidad en la década del 50, Perón había tenido muy buenas relaciones con Eisenhower especialmente. Esa política exterior, que yo creo que fue acertada en líneas generales, por supuesto hay cuestiones que después se pueden desglosar, fue mantenida en buena medida por el gobierno del presidente de la Rúa y en cierta medida por el gobierno de Duhalde, en cierta medida, porque en otros aspectos ya el gobierno de Duhalde modificó algunos votos, por ejemplo, con respecto a Cuba. Yo creo que... en ese nuevo orden mundial tuvo como momento más significativo y más evidente cuando el 2 de agosto del año 1990 Irak invadió el Emirato de Kuwait, porque Saddam Hussein, que había quedado con un país exhausto por 8 años de guerra con Irán entre el 80 y el 88, y había estaba adeudado hasta límites inimaginables, tomó esa medida totalmente audaz, en alguna medida aparentemente equivocado por una interpretación errónea sobre una conversación que él tuvo con la embajadora norteamericana April Glaspie en esos días, la semana anterior, en la cual ella le habría dicho que los americanos no se iban a meter en los problemas internos o en los problemas que él tenía con sus vecinos. Y eso dicen que Saddam lo interpretó como un aval para hacer esa operación. Lo cierto es que lo que es verdaderamente relevante es que esa acción de anexar un territorio fue rechazada no solo por los Estados Unidos y sus aliados europeos de Occidente, sino también por la Unión Soviética y también por los países aliados de la Unión Soviética que eran tradicionalmente enemigos del Estado de Israel. Y en la coalición que se formó para volver la situación atrás, que después George Bush como presidente dijo que había surgido un nuevo orden mundial en septiembre del 90, en la coalición en la que participó la Argentina también. En esa coalición lo que es relevante es que concurrieron juntos Estados Unidos, sus aliados, y la Unión Soviética, y algunos aliados de Medio Oriente, por ejemplo, Siria. Israel no participó en esa operación, aunque quería participar, y precisamente Estados Unidos le pidió al gobierno israelí entonces que no participe para
que eso permitiera que los países árabes y otros que participaran en esa operación, que de alguna manera mostró el nuevo orden mundial que se había configurado. Lo último que corresponde a esta etapa es entender que así como la Argentina tenía una relación muy cercana a Estados Unidos, al mismo tiempo la Argentina estaba impulsando ya desde tiempo de Alfonsín, pero que se terminó de consolidar durante el gobierno de Menem, el Tratado de Asunción, que dio formación al Mercosur, y después el protocolo de Europretro, que dio la organización al Tratado de Mercosur. Lo que quiero decir es que no, así como a veces se dice que si se está muy cercano a los Estados Unidos, eso es un alejamiento de las políticas regionales, por el contrario, esta política demostró que al mismo tiempo que se hacía una cosa, se hacía la otra, como también de alguna forma había intentado Perón en esos años 50, en un proyecto del ABC, que retomaba una idea anterior del Barón de Río Branco y demás, pero que no se concretó, pero que había quedado como iniciativa. Ahora, ya en la presidencia de Néstor Kirchner, y después más en la de su esposa Cristina Kirchner, el gobierno tomó medidas de política exterior de creciente enfrentamiento con el sistema internacional y en especial con los Estados Unidos, que tuvieron una manifestación muy significativa en noviembre del 2005, cuando tuvo lugar la cumbre de Mar del Plata. Paradójicamente, esa cumbre fue propuesta que la Argentina fuera sede 10 años antes en la cumbre de las Américas del año 94, cuando el presidente Menem le ofreció a Clinton y a sus pares del hemisferio que la Argentina fuera sede, y bueno, lo que ocurrió es que terminó siendo sede con un gobierno que era totalmente contrario a las ideas de 10 años antes. Y en esa misma cumbre, al mismo tiempo que se hacía la cumbre de presidentes, se organizó una contracumbre, como ustedes podrán recordar, donde la estrella fue Hugo Chávez, que insultó al presidente Bush. En el año 2011, ya en la presidencia de Cristina Kirchner, tuvo lugar un episodio bastante, entiendo yo, desafortunado del entonces canciller Timerman, decomisando material militar que había llegado a la Argentina para un ejercicio militar de los Estados Unidos, y esa política termina de hacer eclosión cuando en enero del 2013 el gobierno de Cristina Kirchner firma un pacto con Irán, con la intención supuesta de lograr un juicio en ausencia y una investigación por los atentados que habían tenido lugar en el 92 y en el 94, en especial por la situación de la investigación de la AMIA, pero ese pacto fue visto en Occidente como una claudicación inadmisible de un país que había sido blanco del terrorismo internacional, y que es altamente probable que el atentado haya tenido una relación con Irán o con los aliados de Irán, con Hezbollah probablemente. Por supuesto, yo no tengo pruebas para afirmarlo, pero sí se puede sostener históricamente y como análisis político que es muy verosímil que eso haya sido así, y es altamente probable que eso sea la realidad por el propio comportamiento del régimen islamista de Irán que gobierna ese país desde la revolución de 1979, por las propias expresiones aquí se lo ve a Mahmoud Ahmadinejad, que era presidente de Irán, en Naciones Unidas, donde todo el tiempo tenía una política, un discurso declarado de promoción de la destrucción de Israel y totalmente anti-norteamericano. Lo cierto es que esa política hizo colapsar el sistema de relaciones de la Argentina con el mundo occidental y la dejó a la Argentina muy deteriorada hacia fines de la presidencia de Cristina Kirchner. Yo he llegado ahí porque el resto es hablar del presente inmediato, la presidencia de Macri o los 6 meses de gobierno de Alberto Fernández. Me parece que ya no son puro presente, podemos conversarlo, pero a través de estos distintos episodios quise mostrar algunas continuidades y rupturas de la política exterior,
como yo les decía, en un siglo en una primera mitad de la historia de Argentina que fue muy favorable al desarrollo argentino, pero por un mundo que era muy favorable a la Argentina y que dejó de serlo en los años 20, 30, 40. Y después cómo la Argentina no logró terminar de consolidar una alianza sustentable o confiable en el tiempo con los Estados Unidos, que a su vez tenía la dificultad adicional e imposible de resolver, que es que la economía norteamericana no era complementaria con la Argentina, sino que era competitiva. El siglo XXI todo indica que podría ser un siglo más favorable a la Argentina que el siglo XX, porque el mundo en materia económica marcha a una suerte de dos potencias fundamentales que son Estados Unidos y China, pero también la Unión Europea representa otro tanto, más o menos cada una de esas unidades representa el 20% del Producto Bruto Mundial, y además el hecho de que en los últimos 40 años, o 50 años ya, Asia, a partir del desarrollo enorme que tuvieron países pequeños, pero muy importantes económicamente, como Singapur, como Taiwán, después Corea del Sur, que ya es un país más grande, los del sudeste asiático, y ya desde 1978 la República Popular China, eso le ofrece a la Argentina enormes posibilidades. Así que si la Argentina, yo entiendo que hiciera las cosas medianamente bien, podría tener un siglo más beneficioso que el siglo XX. Bueno, yo terminaría acá para que ustedes puedan hacerme preguntas, comentarios, críticas y demás. Veo además que está aquí presente en la sala Andrés Cisneros, que es un hombre que es protagonista de mucho de lo que se ha hablado acá, porque él fue vicecanciller de Guido Di Tella, fue uno de los dos cancilleres de Menem en los 90 y fueron autores de esa política que yo entiendo que tuvo muchos aciertos y bueno, sí, supongo que me habrán invitado a hablar y es muy interesante escucharlo. Además, entre otras cosas, muchas de las cosas que he dicho las he aprendido de él, en especial un punto muy interesante que es esto de que mientras se hacía una buena relación con Estados Unidos, se hacía un impulso a la política de integración regional. Ahí lo vi a Andrés que se agarra la cabeza porque dice, no, si este aprendió de mí, después le echan la culpa a mí. Gracias, Aldo, quedo en tus manos. Más que agradecido con su participación en el día de hoy. La verdad que ha sido muy interesante la ponencia. Le agradecemos muchísimo y le pasamos la posta a Aldo para el cierre. Muchas gracias, Alberto. La verdad, la charla muy interesante. Este es el tipo de charla donde la verdad lo presencial se siente. Yo soy docente universitario y gracias a Dios no he sentido tanta diferencia en este cuatrimestre del pasaje que tuvimos, pero estas charlas donde hay pasión, donde hay debate, donde hay muchas cosas para compartir o analizar en conjunto, la verdad que se extraña lo presencial. De cualquier manera fue muy enriquecedora, se respetó la verdad el tema desde las preguntas también, recordando siempre que estamos en un entorno de escuela de formación política y no un chat más partidario. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente.